Antes de sumergirnos en el relato de hoy, me gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante para nosotros: suscríbete al canal y deja tu like. Significa mucho para nosotros aquí en Serietube y nos ayuda a seguir compartiendo estas vivencias con todos ustedes. Gracias por estar ahí. A veces, el ruido de los cubiertos contra el plato es el único sonido que llena los huecos de lo que no nos atrevemos a decir. Eran las 3 de la tarde de un domingo de noviembre, de esos en los que el sol entra por la ventana de la cocina pero no llega a calentar de verdad. Yo había pasado toda la mañana preparando el asado, ese que tanto le gusta a la familia de Javier. Me dolía la espalda, un dolor sordo y constante que ya se había vuelto parte de mi anatomía, igual que el olor a suavizante en mis manos o las manchas de aceite que nunca terminan de salir de mis delantales. Estábamos todos, mis suegros, el hermano de Javier con su esposa, y nosotros. El ambiente era el de siempre, una mezcla de risas ruidosas y anécdotas del trabajo de los hombres. Yo servía el vino, traía más pan, retiraba los platos sucios. Me sentía como una sombra eficiente que se movía entre las sillas, una pieza del mobiliario que, si llegara a faltar, solo se notaría por el desorden acumulado. La conversación giró hacia la nueva casa que Javier quería comprar. No era una necesidad, era una ambición. Él quería mudarse a una zona más exclusiva, un proyecto que implicaba vender nuestro coche actual y pedir un préstamo que nos dejaría asfixiados por años. Yo lo sabía porque soy yo quien lleva las cuentas, aunque el dinero no pase por mis manos. Yo soy la que estira el presupuesto semanal, la que busca las ofertas, la que sabe exactamente cuánto ha subido el precio de la leche en el último mes. No creo que sea el momento, Javier, dije, aprovechando un segundo de silencio mientras dejaba la bandeja de los postres en el centro de la mesa. La situación no está para arriesgarse tanto, y los niños están bien en el colegio actual. Si nos mudamos allí, las cuotas se triplicarán. El silencio que siguió no fue de reflexión, sino de incomodidad. Javier dejó su copa de vino sobre el mantel, lentamente, sin apartar la vista de mí. Sus padres miraron hacia sus platos. Su hermano carraspeó. Javier tiene esa forma de sonreír que no llega a los ojos, una mueca condescendiente que durante años interpreté como seguridad, pero que ese día, por primera vez, sentí como una bofetada. Elena, querida, dijo, con una calma que me heló la sangre, estamos hablando de inversiones serias. Deja que los que entendemos de dónde sale el dinero tomemos las decisiones. Entiendo de dónde sale el dinero, respondí, tratando de mantener la voz firme aunque sentía un temblor en las rodillas. Y también entiendo a dónde se va. Solo digo que no es prudente ahora mismo. Javier soltó una carcajada seca, mirando a su hermano como buscando complicidad. Luego se volvió hacia mí, y con una voz lo suficientemente alta para que nadie en la mesa pudiera ignorarla, soltó las palabras que marcaron el principio del fin. Mira, vamos a dejarlo claro para que no haya confusiones delante de mi familia. En esta casa hay una regla simple que parece que has olvidado: el que no trabaja, no decide. Tú te encargas de que la ropa esté limpia y la comida caliente, y yo me encargo de lo que se hace con el patrimonio. Cuando tengas una nómina que iguale la mía, entonces podrás dar tu opinión sobre nuestras finanzas. Mientras tanto, limítate a disfrutar de la vida que te doy. Nadie dijo nada. Mi suegra empezó a hablar de repente sobre una planta que se le estaba secando, como si quisiera enterrar las palabras de su hijo bajo una capa de banalidad. Yo me quedé de pie, con la mano aún apoyada en el respaldo de mi silla vacía. Sentí como el calor me subía por el cuello, una mezcla de vergüenza y una rabia fría, cristalina, que nunca antes había experimentado. Miré mis manos, estaban rojas por el agua caliente de fregar. Miré a Javier, que ya estaba riendo de nuevo por algo que su hermano le había susurrado al oído. En ese momento, en esa cocina que yo misma había pintado, rodeada de la familia que yo cuidaba,
me di cuenta de que para ellos yo no era una compañera, era una empleada que no cobraba sueldo, una gestora de logística sin voz ni voto. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio pesado de las tardes de domingo, Javier entró en el dormitorio como si nada hubiera pasado. Se quitó el reloj, lo dejó en la mesilla y me pidió que le trajera un vaso de agua. No hubo disculpas, no hubo una mirada de arrepentimiento. Para él, solo había enunciado una verdad lógica. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración pausada. El que no trabaja, no decide, repetía mi mente una y otra vez. Él pensaba que mi trabajo no existía porque no generaba una factura. Él pensaba que su poder era absoluto porque estaba respaldado por números en una cuenta bancaria. Lo que Javier no sabía era que, en ese mismo instante, en el silencio de nuestra habitación, yo acababa de tomar mi primera decisión, una que no necesitaba su permiso. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 6:30. Como cada día, escuché a Javier ducharse mientras yo preparaba el café. El sonido del agua golpeando los azulejos me resultaba, por primera vez en 15 años, un ruido hostil. Durante mucho tiempo, ese sonido era la señal de que el motor de nuestra familia empezaba a andar. Él salía a ganarse la vida y yo me quedaba para que esa vida valiera la pena de ser vivida. Pero ahora, las palabras de la tarde anterior flotaban en el vapor de la cocina. El que no trabaja, no decide. Le serví su taza, puse las tostadas en la mesa y le entregué su maletín. Él me dio un beso rápido en la mejilla, de esos que se dan por inercia, casi por protocolo. No hubo rastro de tensión en su rostro. Javier dormía con la conciencia tranquila de quien cree tener la razón absoluta. Para él, lo que había ocurrido en la comida no había sido una humillación, sino una lección necesaria de jerarquía. Elena, hoy vendrán a revisar el aire acondicionado a media mañana. Asegúrate de que no te cobren de más, que ya sabes cómo son estos técnicos si ven que uno no entiende, dijo mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del pasillo. Y por favor, llama a mi madre. Se quedó un poco preocupada ayer porque te vio. Callada, callada, repetí, sosteniendo el trapo de cocina con fuerza. Sí, ya sabes cómo es ella. Le dije que solo estabas cansada, y no te olvides de pasar por la tintorería. Necesito el traje gris para la reunión del miércoles. Se fue. El portazo del garaje retumbó en mi pecho. Me quedé sola en la casa, ese espacio que yo conocía centímetro a centímetro. Miré a mi alrededor. Cada cortina, cada cuadro, el color de las paredes, la limpieza de los suelos, todo era fruto de mis manos. Pero, según la lógica de Javier, nada de eso me daba derecho a opinar sobre hacia dónde iba nuestro futuro. Esa mañana no llamé a la tintorería. En lugar de eso, me senté en su despacho, un lugar que rara vez pisaba. Me sentí como una intrusa en mi propio hogar. Abrí el cajón de los documentos importantes. Necesitaba ver la realidad de lo que Javier llamaba su patrimonio. Lo que encontré me dejó un sabor amargo. Las cuentas estaban a su nombre, la mayoría de las inversiones también. La casa, que habíamos comprado juntos con el dinero de una herencia de mi abuela y sus ahorros iniciales, figuraba en una estructura legal que yo no terminaba de comprender, pero donde mi nombre aparecía en una tipografía pequeña, casi secundaria. Recordé cuando firmamos aquellos papeles hace años. Yo estaba amamantando a nuestro hijo mayor, cansada, confiada. Firma aquí, cariño, es solo por un tema de impuestos. Yo me encargo de todo, me había dicho él con aquella seguridad que entonces me hacía sentir protegida. Me pasé las horas revisando extractos bancarios. Descubrí que Javier ganaba más de lo que me decía, pero también que gastaba sumas considerables en cosas que yo desconocía, membresías de clubes de negocios, cenas costosas que no figuraban en nuestra agenda social,
y transferencias a una cuenta de ahorros personal de la que nunca me había hablado. Mientras yo contaba los céntimos para que la carne de la cena fuera de buena calidad sin pasarme del presupuesto, él construía un muro de seguridad financiera solo para él. A media mañana, llegó el técnico del aire acondicionado. Era un hombre mayor, de manos agrietadas. Cuando terminó, me entregó la factura. Son 85 euros, señora, dijo con amabilidad. Fui a buscar el sobre con el dinero en efectivo que Javier dejaba para los gastos de la casa. Al entregárselo, sentí una punzada de náuseas. Estaba pidiendo permiso para usar un dinero que, en teoría, era de ambos, pero que en la práctica me hacía sentir como una adolescente pidiendo una paga semanal. ¿Se encuentra bien?, preguntó el técnico, notando quizás mi palidez. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Solo es que, a veces uno se da cuenta de que las cosas no son como pensaba. Él asintió, sin preguntar más, y se marchó. Me quedé mirando el recibo. El que no trabaja, no decide. La frase se convirtió en un mantra oscuro. Me di cuenta de que mi error no había sido dejar de trabajar fuera de casa para cuidar a mis hijos y mi hogar. Mi error había sido permitir que mi valor se midiera únicamente en una moneda que yo no emitía. Esa tarde, cuando los niños volvieron del colegio, los miré con una mezcla de amor y miedo. No quería que mi hija creciera pensando que su voz tenía un precio, ni que mi hijo creyera que el dinero le daba derecho a silenciar a la mujer que amaba. Javier llegó tarde, como de costumbre. Cenó en silencio mientras revisaba su tableta. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, notando detalles que antes pasaba por alto, la forma en que ni siquiera daba las gracias cuando le servía el agua, la manera en que daba por sentado que su plato estaría listo y caliente. He estado pensando en lo que dijiste ayer, dije de repente, rompiendo el silencio. Él ni siquiera levantó la vista. Sí, me alegra que lo hayas reflexionado. Es mejor tener las cosas claras para evitar discusiones inútiles. Elena, tienes razón, respondí, y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Es fundamental tener las cosas claras. Por eso, mañana voy a salir un rato. He quedado con una vieja amiga. Está bien, siempre que la cena esté a tiempo. Ya sabes que mañana viene mi jefe a casa y quiero que todo esté impecable. No te preocupes, dije, sintiendo que una calma fría se apoderaba de mí. Todo estará exactamente como tiene que estar. Él asintió, satisfecho, creyendo que yo había vuelto a mi redil. No sabía que la amiga con la que había quedado no era de mi época de facultad, sino una abogada especializada en derecho de familia que había encontrado esa misma tarde en una búsqueda rápida y desesperada. Mi decisión no solo estaba tomada, ya estaba en marcha. Caminar hacia el despacho de la abogada fue una de las sensaciones más extrañas que he tenido en mi vida. Sentía que todo el mundo me miraba, que mi traición, porque así lo sentía en ese momento, como una traición estaba escrita en mi cara. Pero al entrar en esa oficina pequeña, llena de carpetas y con un ligero olor a café frío, algo cambió. Martina, la abogada, me escuchó sin interrumpirme. Yo hablaba rápido, atropelladamente, tratando de justificar por qué estaba allí y, al mismo tiempo, defendiendo a Javier de alguna forma retorcida. Él no es un mal hombre, decía yo. Es solo que cree que su dinero le da la razón. Martina me puso una mano sobre el brazo y me dijo algo que me desarmó. Elena, el trabajo que haces en tu casa tiene un valor económico. No es un favor que le haces a tu marido, es una contribución al sostenimiento de la familia. Si tú no estuvieras, él tendría que pagar a 3 personas para hacer lo que tú haces gratis. Esa palabra, gratis, resonó en mi cabeza todo el camino de vuelta. Llegué a casa justo a tiempo para preparar la cena para el jefe de Javier. Él quería que todo fuera perfecto. Me había dado instrucciones precisas, solomillo al Pedro Ximénez, las copas de cristal de Bohemia,
las servilletas de hilo que heredé de mi madre. Mientras picaba las chalotas y reducía el vino, me sentía como una actriz preparando el escenario para una obra en la que ya no quería actuar. Javier llegó temprano, eufórico. Traía una botella de vino que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. ¿Está todo listo?, preguntó, entrando en la cocina sin quitarse la chaqueta. Recuerda, Elena, Valdés es un hombre de la vieja escuela. Le gusta la eficiencia, el orden. No hables demasiado. Ya sabes que a veces te enredas con temas domésticos que a él no le interesan. Tú sonríe. Sirve la cena y deja que yo maneje la conversación. Lo miré mientras se ajustaba los puños de la camisa. Lo miré como quien observa un objeto que ha perdido su utilidad. Ya no sentía dolor. Sentía una curiosidad casi científica por su arrogancia. La cena fue un despliegue de hipocresía. El señor Valdés, un hombre canoso y de voz profunda, no dejaba de elogiar la casa y la comida. «Tiene usted una joya de mujer, Javier», dijo Valdés, levantando su copa. «Mantener una casa así y preparar este banquete no es tarea fácil». Javier soltó una risita y me lanzó una mirada de soslayo. Una de esas que dicen no te lo creas demasiado. «Bueno, ya sabe usted, Enrique», respondió Javier con ese tono de falsa modestia que tanto le gustaba usar. «Elena tiene todo el día para estas cosas. No tiene las presiones que tenemos nosotros en la oficina. Al final, es cuestión de organización. Como ella no trabaja, su única responsabilidad es que el engranaje de la casa no falle. Es un trato justo, ¿no crees, cariño?» Sentí un pinchazo en el estómago, pero no bajé la mirada. «Por supuesto», dije, manteniendo la voz nivelada mientras retiraba el plato de Javier. «Es un engranaje muy preciso, y como bien dice Javier, el que no trabaja, no decide, así que yo solo me encargo de que todo brille, mientras él decide. El resto». Javier me miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. No esperaba que yo usara sus propias palabras frente a su jefe. Valdés, por su parte, pareció notar una tensión que no supo interpretar y se apresuró a cambiar de tema. Cuando los invitados se fueron, la máscara de Javier cayó al suelo. «¿A qué ha venido ese comentario, Elena? ¿Intentabas dejarme mal?», dijo, mientras desataba su corbata con gestos bruscos. «Solo repetía lo que tú me enseñaste, Javier. Me pareció que era importante que tu jefe supiera lo bien que tenemos divididas las funciones», respondí, mientras empezaba a recoger los platos sucios. «No te hagas la lista conmigo. Mañana tengo que revisar unos documentos del préstamo para la casa nueva. Necesito que los firmes por la tarde. No quiero más escenas ni más opiniones. Limítate a firmar». Se fue a dormir sin esperar respuesta. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios y restos de una cena cara. Saqué de mi bolsillo el papel que Martina me había dado. Eran los pasos a seguir. Ella me había advertido: en el momento en que decidas dar el paso, no habrá vuelta atrás. Él intentará asfixiarte económicamente porque cree que es su única arma. Lavé cada copa de cristal con un cuidado extremo. Las sequé, las guardé en su sitio y luego me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno. Empecé a anotar cada gasto, cada factura, cada propiedad que Javier creía poseer en exclusividad. Recordé la frase de la abogada: el trabajo doméstico como contribución económica. Javier creía que el tribunal de nuestra vida era su cuenta bancaria. No tenía idea de que el verdadero juicio estaba a punto de empezar en un lugar donde sus gritos y sus menosprecios no tendrían ningún valor. Al día siguiente, Javier dejó los documentos del préstamo sobre la mesa de la entrada. Estaban dentro de un sobre de cuero, pesados, con ese olor a papel nuevo y compromiso viejo. «Fírmalos antes de que regrese», me dijo por mensaje de texto al mediodía. No era una petición, era una orden de trabajo. Me senté frente a esos papeles durante horas. El silencio de la casa, que antes me arrullaba,
ahora me gritaba. Leí cada cláusula. Javier pretendía poner la nueva propiedad a nombre de una sociedad donde él era el administrador único, pero la deuda, el compromiso del préstamo, nos vinculaba a ambos. Si las cosas salían mal, yo era responsable de la deuda. Si salían bien, él era el dueño del éxito. Era el resumen perfecto de nuestro matrimonio. No los firmé. Cuando Javier llegó a casa esa tarde, lo primero que hizo fue buscar el sobre. Al verlo vacío, sin mi rúbrica, entró en el salón donde yo estaba leyendo un libro, algo que no hacía en años. ¿Se te ha olvidado?, preguntó, con una calma forzada que yo sabía que duraría poco. No se me ha olvidado, Javier. He decidido que no voy a firmar. No vamos a comprar esa casa y no voy a hipotecar mi futuro por un capricho que solo te beneficia a ti. Se quedó paralizado. Nunca, en 15 años, le había dicho no a algo tan importante. Sus ojos se oscurecieron. No gritó de inmediato. Primero vino esa risa sarcástica que tanto le gustaba usar para empequeñecerme. ¿Qué has decidido?, repitió, acercándose. Elena, creo que no me escuchaste el domingo. Para decidir, hay que aportar. Para aportar, hay que trabajar. Tú no tienes ni un céntimo que no haya salido de mi esfuerzo, así que coge el bolígrafo y firma. Ahora, no, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Lo que siguió fue una tormenta de reproches. Me llamó ingrata, me recordó cada zapato, cada cena y cada viaje que él había pagado. Me dijo que sin él yo no era nada, que terminaría viviendo en un apartamento miserable porque nadie contrataría a una mujer que llevaba una década sin hacer nada. Yo lo escuchaba y, por primera vez, no sentía miedo. Sentía lástima. Él realmente creía que el amor era un sistema de facturación. A la semana siguiente, recibió la notificación de la demanda. No era una demanda de divorcio cualquiera. Martina, mi abogada, había preparado un caso sólido basado en la contribución del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos al patrimonio común. Meses después, nos encontramos en el tribunal. Javier estaba impecable, con su mejor traje, rodeado de abogados caros que miraban sus relojes con impaciencia. Él me miraba con una mezcla de odio y superioridad, convencido de que el juez vería las cosas como él, el hombre que produce contra la mujer que gasta. Pero el tribunal no era nuestra mesa del domingo. Allí, las palabras tenían otro peso. Cuando fue mi turno de hablar, no hablé de amor roto ni de infidelidades. Hablé de las 6:30 de la mañana, de los uniformes escolares, de las cuentas estiradas, de las cenas de negocios que yo organizaba para que él ascendiera, de las renuncias silenciosas que hice para que su carrera fuera brillante. Hablé de las horas que no figuraban en ninguna nómina pero que habían construido cada ladrillo de nuestra estabilidad. Javier intentó interrumpir varias veces. Su abogado insistía en que los bienes eran privativos porque provenían de sus ingresos profesionales, pero el juez, un hombre de mirada cansada pero justa, lo cortó en seco. Señor, dijo el juez, mirando a Javier por encima de sus gafas, usted insiste en que su esposa no trabajaba. Sin embargo, el patrimonio que usted ostenta hoy es fruto de una unidad familiar donde ella gestionaba lo que usted no podía por estar en la oficina. La ley reconoce ese esfuerzo. Usted dice que ella no decidía porque no trabajaba, pero hoy es este tribunal el que decide que el trabajo de ella es igual de valioso que su dinero. Al salir de la sala, Javier me detuvo en el pasillo. Estaba pálido. La sentencia no solo me daba la mitad de lo que habíamos construido, sino que establecía una compensación por los años de dedicación exclusiva. Había perdido su poder porque su poder se basaba en una mentira que yo había dejado de creer. Has destruido nuestra familia por dinero, me escupió, con la voz temblorosa. No, Javier, le respondí, mientras me ponía el abrigo. Tú destruiste nuestra familia por soberbia. Yo solo he ido a cobrar mi sueldo. Hoy vivo en un apartamento pequeño, pero cada mueble,
Cada plato y cada cuadro los he elegido yo. Trabajo en una agencia de gestión administrativa. No gano lo que ganaba Javier, pero cada euro lleva mi nombre. El silencio en mi casa ya no es pesado, es ligero. A veces, cuando limpio la cocina o preparo el café, recuerdo sus palabras: el que no trabaja, no decide. Sonrío, porque ahora trabajo, ahora decido, y sobre todo, ahora sé que mi valor nunca dependió del saldo de una cuenta bancaria, sino de la dignidad que recuperé aquel día en el que, por fin, dejé de ser una sombra en mi propia vida. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.